Pues bienvenidos entonces a esta charla de acceso libre con profesor Panda y Arqueología de Bolsillo, en donde estaremos hablando durante los próximos minutos sobre la expansión del Imperio Mexica desde diversas áreas, desde diversas dimensiones en las que podemos ir platicando un poco sobre, insisto, este que es uno de los fenómenos más interesantes del mundo arqueológico en México, no necesariamente por ser el más importante, que sí lo es en muchos sentidos, particularmente históricamente para los mexicanos, pero porque es el que está mejor documentado históricamente, es decir, tenemos información arqueológica, etnohistórica, lingüística, histórica propiamente, y entonces pues tenemos una enorme cantidad de herramientas con la que podemos intentar resolver esta historia y el día de hoy pues les estaremos platicando sobre estos temas. La charla estará dividida en cuatro temas generales que son el contexto y orígenes para podernos ubicar un poco con el momento en el que esta historia sucede alrededor de los siglos XIV, XV y XVI de nuestra era, donde también hablaremos en un segundo momento sobre la Triple Alianza, que es una organización militar de gran importancia para toda esta narrativa que vamos a tener durante esta clase. Y después hablaremos sobre estrategias de dominación, es decir, cómo es que los aztecas o los mexicas, propiamente dichos, serán los grandes gobernantes de un territorio gigantesco y de muchos millones de súbditos que estaban totalmente pendientes de lo que estaba sucediendo en la capital del imperio, en México, Tenochtitlán, independientemente de que algunos de estos personajes vivían a cientos o incluso a miles de kilómetros de la capital imperial. Finalmente, como siempre, haremos una reflexión un poco orientada a explicar por qué toda esta historia es importante todavía para nosotros y qué es lo que estamos esperando saber, qué es lo que estamos esperando conocer alrededor de los estudios que seguimos haciendo alrededor de estas historias. Así que primeramente, pues les queremos hablar sobre el contexto y los orígenes de la cultura mexica, de la cultura azteca, para poder entender justamente cómo es que se va a conformar un imperio y cómo es que este imperio se va a expandir notablemente desde un pequeño islote en el lago de México, en el centro de nuestro país, en el altiplano central, y cómo desde ahí se va a emanar un poder muy grande, muy potente, que va incluso a llegar hasta tierras tan lejanas como la vecina Guatemala, la OTAN, digamos, hacia diferentes cuencas, por ejemplo, oceánicas como la Atlántica y la Pacífica, y algunas otras dimensiones a través de las cuales podemos observar la grandeza del imperio mexica y sobre todo además compararla con otros imperios, ya que esto, como verán un poco más adelante, las organizaciones de tipo imperial son muy particulares, tienen una serie de características muy especiales. No cualquier gran organización es un imperio, y ya veremos un poquito cómo es que los mexicas, a pesar de ser una sociedad muy joven, pues van a calificar como un imperio con todas las palabras. Como ustedes saben, bueno, eh, no es un secreto, obviamente, los mexicas pues son la gran cultura que sucedió en el centro de México poco antes de la llegada de los españoles. Más o menos entendemos, hace muy pocos días, ustedes pudieron ver toda esa serie de festividades que se desarrollaron en el Zócalo capitalino, orientadas a festejar, conmemorar los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan. Los arqueólogos y los historiadores, pues básicamente hemos platicado mucho sobre el momento de fundación de México Tenochtitlan y hemos llegado a la conclusión de que esto es una fundación mitológica, legendaria, es decir, hay muy pocas posibilidades de que realmente haya sucedido ese mito fantástico en el que el águila se le va a aparecer a los mexicas devorando una serpiente encima de un nopal, y más bien nos vamos a dar cuenta que los mexicas eran, como toda buena gran cultura, pues inventaban y creaban un poco la historia a su alrededor. Y esto es muy interesante porque nosotros sabemos arqueológicamente, históricamente, pero sobre todo descrito en algunos momentos por los propios mexicas, que ellos eran un pueblo de nómadas, cazadores recolectores, es decir, ellos eran un grupo que provenía del norte de México, de un lugar que mitológicamente conocemos como Aztlán y del que realmente no tenemos seguridad de su ubicación. Algunos investigadores hablan de
una zona en el estado de Guanajuato, en donde pudiera ser el lugar original mitológico de los aztecas, o en algunos otros momentos se habló de la laguna de Mexicalcingo en Nayarit como uno de estos, porque es un islote dentro de una pequeña laguna, que eran estos lugares arquetípicos que nos hablaban de, pues, dónde suceden los mitos, es decir, por ejemplo, dónde apareció Huitzilopochtli en Aztlán, para decirle al pueblo mexica, decirle a la gente mexica, que tenían que migrar y que tenían que viajar hacia el sur, hacia tierras, pues, antiguamente dominadas, ellos también así lo veían, el centro de México, y comenzó un periodo muy importante de migración que creemos que debe haber durado cerca de 100, 150 años, en los que los mexicas viajaron primeramente desde esta mitológica Aztlán hasta después ellos mismos irse ubicando en lugares que ya tienen un amplio contenido histórico, es decir, nosotros podemos seguir histórica y arqueológicamente a los mexicas, pero no en toda la migración, sino solamente a partir de la salida de un lugar también mitológico conocido como Chicomostoc, que digamos es la mitad del camino entre Aztlán y Tenochtitlán, y que es, digamos, la primera mitad del viaje, se está mencionando lugares que son legendarios, es decir, lugares que no necesariamente existen, sino que son arquetípicos, y la segunda parte de la migración sí está sucediendo en lugares donde físicamente pasaron los mexicas, donde hay bastantes notas relacionadas con su presencia y con la animadversión que generaban los mexicas en el centro de México por muchos motivos, y cómo es que ellos trataron de encontrar o trataron de buscar en el centro de México un lugar en el que establecerse, un lugar en el cual poder desarrollar pues el mandato divino que traían, que era pues uno bastante violento relacionado con la guerra y dominación propiamente de todos los demás pueblos. Estas son formas de pensar muy totalitarias, pero que son muy comunes en los grupos indígenas de no solo de México, sino de todo el mundo. Es decir, esta idea de que uno pertenece a grupos elegidos, grupos únicos, grupos que portan la verdad, por decirlo de alguna manera, y se van a encargar de llevar esta verdad a todo el resto de los pueblos que existen en la tierra. Y entonces, pues obviamente los mexicas tenían una fuerza y una fundación de guerra, de violencia muy importante, y eso va a ser algo de lo que los va a hacer destacar a partir de su llegada al centro de México, que podríamos ubicar más o menos hacia el año 1200, 1230 probablemente. Los mexicas ya estaban dando vueltas por el lago de México buscando un lugar en el que pudieran asentarse. Sin embargo, cuando ellos llegan a la Cuenca de México en el siglo XIII, pues ya había aquí un montón de otros grupos y muchos de ellos incluso son, pues vamos a decirlo de alguna manera, parientes de los propios mexicas. La tira de la peregrinación, que es el documento que ustedes están viendo, o Códice Boturini, es muy claro al indicar que no solamente los mexicas salieron desde estos lugares mitológicos, sino que salieron muchos otros grupos que después se iban a sentar particularmente en el centro de México, más o menos entre el año 1150, 1250. Es un hervidero la Cuenca de México, pero todos son, vamos a decir, norteños, todos son personas que están migrando desde el norte. El centro y la Cuenca de México había estado relativamente apagada desde algunos siglos anteriormente, desde tal vez la caída de Teotihuacán, y no había sido una de las zonas más ocupadas y más desarrolladas, sino los valles que están alrededor del Valle de México, como el Valle de Puebla, el Valle de Morelos, el Valle de Tula, de Toluca. Ahí es donde se encontraron los sitios arqueológicos del periodo que nosotros llamamos epiclásico, es decir, más o menos entre el año 700 y el año 1000 aproximadamente de nuestra era. No había mucha actividad en el Valle de México, es decir, esta zona se despobló un poco, o había, pues tal vez sí gente, pero no grandes organizaciones políticas. Y es hasta este siglo III, es decir, más o menos hacia 1200, que empiezan a llegar grandes, grandes grupos poblacionales que van a encontrar una forma
pues muy potente de desarrollarse hacia adelante, es decir, de ocupar la tierra, de asentarse propiamente y de empezar ellos a tratar de conquistar el resto del Valle de México. Y entonces lo que se va a hacer es un hervidero de unidades en donde van a estar conviviendo en un área muy pequeña como el Valle de México, grupos como los Matlatzincas en el Valle de Toluca, los Tepanecas en el Valle de México, los Tlahuicas en Tláhuac, los Malinalcas un poco más hacia el sur, Huitlahuacas, Xochimilcas y muchos otros grupos, incluidos el Mexica o Azteca y la gente de Tlatelolco. Todos ellos, de acuerdo a sus propios libros, salieron de los mismos lugares y vienen de los mismos lugares. Por lo tanto, aquí se nos presenta un, digamos, un periodo un poco oscuro. ¿Por qué? Porque no hay grandes asentamientos arqueológicos relacionados con este momento de la llegada. Es decir, todos estos grupos de migrantes parece que son justamente parecidos a lo que nosotros hoy en día observamos con los grupos migrantes, es decir, son grupos que vienen en situaciones muy precarias y que les va a costar mucho tiempo apoderarse tanto del territorio como de las relaciones políticas que van a empezarse a tejer con los nuevos vecinos. En este sentido, el grupo más potente antes de la aparición de los aztecas, antes de la aparición de los mexicas, era sin duda el grupo tepaneca, que controlaba buena parte del centro de México, buena parte de la costa poniente del lago de México, es decir, la zona que tiene que ver propiamente con Azcapotzalco, Tacuba, Chapultepec, digamos, toda esa zona de lo que hoy llamaríamos el oeste de la Ciudad de México, el poniente de la Ciudad de México, estaba prácticamente controlada por la gente tepaneca, es decir, por la gente de Azcapotzalco. Pero hacia el sur había tlahuicas, en Tláhuac, había xochimilcas, había muchos otros grupos. Y entre todos se la pasaban todo el tiempo haciendo la guerra unos con otros. Es decir, la característica propia de esta gente es que son de un orden mucho más belicoso de lo que estábamos acostumbrados a ver en la historia mesoamericana. Y entonces, pues comienza un periodo de mucha presión política, de mucha presión militar, y donde pues algunos tienen la oportunidad de salir adelante y otros se van a pues enredar, como diríamos vulgarmente, en las patas del caballo y se van a ir para abajo. Y entonces tienen dos caminos, o son conquistados o se convierten en aliados propiamente. Y entonces se van a hacer una serie de situaciones muy complejas en donde cada unidad política recibe tratos diferenciados a pesar de que haya conquistas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un grupo que sí se opone a ti a la guerra que otro grupo que dice, bueno, prefiero aliarme a ti a que nos peleemos. Entonces tú tienes aliados estratégicos y los otros son propiamente tus enemigos a los que tienes que doblegar. Por lo tanto, la Cuenca de México se va a ver activísima relacionada con problemas, relacionada con guerra, relacionada con belicosidad, en algunos casos muy ritualizada, en otros casos, digamos, guerra total o guerra directa llamaríamos. En este caso y en este escenario, los mexicas van a aparecer y pues como les digo, van a estar dando vueltas alrededor del Valle de México, alrededor del lago, tratando de asentarse. Por ejemplo, en algún momento se les cedió parte de la zona que hoy conocemos como Chapultepec, se le entregó a los mexicas por parte de la gente de Azcapotzalco, que eran, digamos, sus grandes aliados en la época. Es decir, los mexicas se alinearon con el grupo más gandaya que existía antes que ellos. Y entonces los mexicas se convirtieron en grupos mercenarios. ¿Qué significa esto? Pues propiamente lo que dice la palabra, es decir, los aztecas rentaban su fuerza como unidad de guerra y le cobraban, pues en este caso a los tepanecas, les cobraban, por ejemplo, en tierras, en riqueza, en alianzas, en prestigio, y entonces rápidamente los mexicas van a empezar a ser de un grupo que nadie quiere, que no los dejan asentar, por ejemplo, les decía yo, van a Chapultepec primeramente, y los van a sacar a patadas de Chapultepec,
¿Por qué? Pues porque ya se veía venir que los aztecas, los mexicas, pues venían por lo suyo, es decir, ellos venían a ser el grupo hegemónico. Y entonces, pues todos los demás grupos grandotes y grupos medianos, pues trataban de darles en la torre rápido para que nunca se pudieran convertir en una fuerza real. Por eso es esta historia de que los mexicas no tenían un lugar específico al cual llamar hogar o tierra, y entonces se justifica mucho la historia de la mitología de Huitzilopochtli diciéndoles ustedes van a fundar nuestra gran ciudad, Tenochtitlan, donde encuentren un águila devorando a una serpiente sobre un nopal. Lo más posible es que esa historia sea una adaptación a lo que realmente pasó, porque como mercenarios empezaron a tener mucho éxito y entonces la gente de Azcapotzalco pues comenzó a ubicarlos en un nivel más elevado. Por lo tanto, por ejemplo, en algún momento la realeza mexica o los líderes mexicas pues podían empezar a entablar algunas relaciones matrimoniales, por ejemplo, con doncellas de segundo grado, por decirlo de alguna manera, es decir, no herederas, no hijas del gobernador de Azcapotzalco, pero sí, por ejemplo, con las sobrinas. Entonces se hacían una enorme cantidad de relaciones matrimoniales de las cuales los mexicas estaban tratando de sacar ventajas. Una de ellas iba a ser propiamente la de la cesión del islote de México Tenochtitlan. ¿Por qué? Pues porque justamente esta cesión del islote, es decir, darles una tierra permanente, pues era lo que ellos necesitaban. Y por eso entonces viene la justificación de la aparición de Huitzilopochtli como un águila devorando una serpiente, propiamente en lo que nosotros hoy conocemos como el Templo Mayor de Tenochtitlan. Sin embargo, ese islote se lo regaló a los mexicas, se lo dio, digamos, como pago, el señor de Azcapotzalco. Y uno pensaría, si siguiéramos nuestra historia oficial, pues diríamos qué buenos eran los mexicas y qué buenos los de Azcapotzalco. Pero realmente los de Azcapotzalco lo que hicieron fue regalarles el espacio de tierra más inútil que pudieron haberles dado, que es el islote de México Tenochtitlan. ¿Por qué inútil? Bueno, estratégicamente está muy bien ubicado en el lago de México, pero es un, digamos, es un, es un islote, es decir, está rodeado de agua, está rodeado de tules, es decir, de hierbas o de plantas acuáticas, y obviamente todo lo que conlleva a las plantas acuáticas, particularmente cantidades gigantescas de insectos. Entonces, tampoco tenían piedra, por ejemplo. El islote estaba básicamente hecho de lodo, es decir, era una gran acumulación de piedra, tierra, pero no tenía grandes canteras, no tenía lugares específicos de los cuales obtener, tampoco tenía tierras agrícolas. Es decir, les dieron el pedazo de tierra más horroroso que pudieron darles y los mexicas lo van a convertir alrededor de 1325 en su hogar. Y por eso ahora viene esta idea de el celebrar los 700 años en esta era. Sin embargo, antes de que pudieran fundar la ciudad, primero tuvieron que superarse dentro del el ambiente tan competitivo de la Cuenca de México. Y entonces empezaron a hacer alianzas militares, como decíamos, aliarse con Azcapotzalco fue una alianza militar, ellos se iban con el más fuerte o con uno de los más fuertes para que los protegiera del resto. Y Azcapotzalco decía, perfecto, vamos a irnos la próxima temporada de guerra, nos vamos a ir contra Xochimilco, que son fierísimos. Y entonces la gente de Azcapotzalco mandaba hasta adelante a los mexicas, es decir, era la carne de cañón, los mercenarios. El problema fue que los mercenarios mexicas eran realmente buenos y sabían verdaderamente estrategia militar y pelear. Por lo tanto, comenzaron a ganar a pesar de que nadie esperaba que fuera un grupo tan exitoso. Entonces, pues Azcapotzalco no tuvo más que empezar a darles su lugar, empezar a darles una importancia militar y posteriormente intentaron los mexicas tener alianzas matrimoniales directas con las hijas, por ejemplo, de Tezosomoc, el señor de Azcapotzalco. ¿Qué beneficio les iba a dar? Pues claro que estaban uniendo sangre y que por lo tanto los hijos procedentes de esas uniones
mitad mexica, mitad tepaneca, mitad gente de Azcapotzalco, pues esos hijos, ellos sí serían herederos legítimos para tanto el gobierno de Azcapotzalco como para el gobierno de los propios mexicas. La gente de Azcapotzalco sabía perfectamente esa historia y entonces no prestaba, digamos, a las relaciones tan cercanas. Y entonces los aztecas, los mexicas van a hacer lo que llamaríamos una movida fenomenal de ajedrez, que es al darse cuenta que no se pueden juntar matrimonialmente con la gente de Azcapotzalco, buscan otra casa real para unirse y la van a encontrar en Coloacán, en la península de Iztapalapa, cerca del Cerro de la Estrella, que era un barrio muy ancestral, un pueblo ancestral de la Valle de México, donde se decía que habitaban los descendientes directos de los toltecas, que eran los considerados históricamente el grupo más brillante que había existido sobre la faz de la Tierra. Y entonces los señores de Coloacán van a decir, perfecto, nos unimos con la realeza de Coloacán, se junta con los grandes generales y la realeza naciente de los mexicas, y entonces los mexicas van a tener la posibilidad de gobernar otras tierras, es decir, de ser los herederos no solo de su origen, del origen mexica, sino también los herederos del pasado tolteca y eso les iba a dar o les otorgaba fuerza para pelearse otra vez contra el resto. Es decir, ellos ya se convertían en un grupo que tenía legitimidad para convertirse en el grupo más preponderante. Es decir, tenían ya habían dado, digamos, checado todas las casillas. Tenían reyes legendarios y estirpe legendaria de un grupo como el Tolteca, eran buenos en la guerra, eran reconocidos por Azcapotzalco, por lo tanto, ellos hacia más o menos 1325, 1360, van a empezar ellos a tener todas las condiciones para poderse desarrollar de una manera muchísimo más potente. Como les decía, el premio fue en 1325, la entrega del islote y el nacimiento ya propiamente de toda esta gran leyenda. Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros sabemos todo este proceso a través de la historia, la etnohistoria y la arqueología, pero los mexicas lo que van a estar haciendo es que posteriormente reescribieron esa historia y entonces trataron de dejar atrás la leyenda en donde ellos eran un grupo norteño bárbaro y empezaron ellos a escribir una historia, digamos, oficial de los mexicas que nadie se las creía, donde pues ellos se hacían ver como el grupo elegido, el grupo, digamos, el grupo más importante de toda la cuenca de México y como tal, obviamente el que podía ir a conquistar a absolutamente todos. Por lo tanto, es todo un proceso. Tuvieron que primero llegar, establecerse como mercenarios, ser una fuerza potente, empezar a juntarse con personas importantes, es decir, con la realeza de otros grupos, y finalmente recibir la tierra. Es un proceso muy, muy largo que nosotros, más bien los mexicas, quisieron hacer ver posteriormente como un proceso muy rápido. Ellos llegaron aquí y ellos tomaron el pueblo elegido, encontraron el águila y ahí fundaron su ciudad. Naranjas. No podían, porque esto estaba hecho verdaderamente un hervidero el centro de México. Es hasta 1366, es decir, la Ciudad de México Tenochtitlan ya tendría más o menos sus 40 añitos, que toda esta historia va a cuajar con la aparición del primer Tlatoani, que es Acamapichtli, que en 1366. Tlatoani básicamente significa aquel que habla y es un puesto político de máxima importancia dentro de las organizaciones de tipo de la cultura náhuatl y particularmente en el caso de los aztecas, de los mexicas. Pero justamente es un papel muy importante porque cuando ellos fundan la ciudad, cuando ellos fundan México Tenochtitlan, ellos no se pueden llamar a sí mismos todavía un gran imperio porque no están conquistando a nadie, es decir, ellos están apenas construyendo su ciudad. Es hasta 1366 que van a encontrar ya toda la caída de las piezas en su lugar y entonces ellos se van a empezar a autoproclamar como un grupo de alto poder, de alto calado dentro de la sociedad de toda esta región
y competidores reales de, por ejemplo, los tepanecas o también, por ejemplo, competidores directos de los acoloas, que eran el grupo que habitaba del otro lado del lago de México, en la región que nosotros entendemos y conocemos hoy como Texcoco. Sin embargo, como les digo desde hace rato, pues los mexicas eran increíblemente hábiles y entonces tenían, así como eran buenos para la guerra, eran buenos para la diplomacia. Y entonces, obviamente, se daban cuenta de que ellos, a partir del ascenso de Acamapichtli como una estirpe de mexicas que pueden ser reyes y gobernantes y conquistadores, pues entonces se dan cuenta de que el la organización militar mexica tiene la autoridad, por decirlo de alguna manera, de ir a conquistar a quien sea. Es decir, tú ya puedes ir a hacer la guerra a donde tú quieras, tienes legitimidad y si ganas, ganas el territorio, ganas tributo, ganas prestigio y entonces pues los mexicas empiezan a tomar algunas cartas en sus manos, es decir, comienzan a hacer la guerra sin la gente de Azcapotzalco, buscando ellos solitos expandirse, ellos solitos hacerse cada vez más grandes, cosa que pudieron hacer porque, insisto, eran un ejército muy bien organizado y un ejército muy potente. La segunda parte de la clase del día de hoy está relacionada con la aparición de la Triple Alianza, que es justamente la organización de corte militar política que va a crearse a partir de la opresión que existía en el Valle de México hacia los años 1360, 1370, por parte de la gente de Azcapotzalco. Azcapotzalco todavía era el grupo más importante y exigía y demandaba grandes sacrificios por parte de todos los pueblos vecinos. Es decir, o eran conquistados o Azcapotzalco podía levantar una amenaza contra cualquiera de los otros competidores e ir a la guerra. Y la guerra, pues usualmente no es el mejor camino económicamente para ninguna sociedad. Por lo tanto, muchas veces la guerra era detenida por cuestiones políticas, es decir, muchos preferían ceder tributos en vez de perder el territorio o arriesgarse a perder la tierra. Y entonces van a aparecer estas organizaciones como la Triple Alianza, que son pues muy particulares porque lo que vemos es la unión de tres unidades políticas de orígenes diferentes, Acóloas, de Texcoco, los mexicas propiamente, y gente de Tacuba, que eran mitad mexicas, mitad tepanecas. ¿Por qué era importante? Pues porque como estos tres se estaban juntando para darle en la torre a la gente de Azcapotzalco, pero darle en la torre a Azcapotzalco significaba no solo eliminar a la clase gobernante, sino también significaba tomar control económica y políticamente. Y la gente puede cambiar fácilmente tal vez de liderazgos, pero no fácilmente va a cambiar de costumbres. Y entonces la gente de Texcoco y de México Tenochtitlan decidió incluir a Tacuba en la alianza porque ellos iban a ser, digamos, los sucesores en toda esa región de Azcapotzalco, es decir, una vez que se lanzaran a la guerra contra Azcapotzalco, en caso de ganar, la idea era destruir Azcapotzalco lo más posible, hacerlo lo menos influyente posible y elevar Tacuba, que es una región bastante cercana y que también tenía pues muchos más lazos con la gente de México Tenochtitlan y con la gente de Texcoco. Por lo tanto, se va a crear, digamos, una alianza de alguna manera primeramente secreta y posteriormente bastante pública, en donde estos tres se van a poner propiamente a pelear con la gente de Azcapotzalco. De Texcoco sabemos relativamente poco porque está excavada la parte alta del Cerro Texcochingo, que es lo que ustedes están viendo en este momento, y que tiene, por ejemplo, la zona conocida como los Baños de Nezahualcóyotl, es decir, es una zona alta de élite. Sin embargo, y aunque ustedes no me lo crean, todavía no hemos excavado, por ejemplo, el Templo Mayor de Texcoco, que parece que está más abajo en el pueblo, y algunas otras estructuras, es decir, realmente conocemos poco de Texcoco. Tenemos mucha información
histórica y etnohistórica, pero realmente poca información arqueológica. Es un sitio al que por algún motivo que no alcanzo a distinguir, pues se le da menos difusión, siendo un sitio bastante cercano a la Ciudad de México y un punto que es muy importante en la historia de la formación de nuestro país y que además es cuna de algunos de los personajes más célebres del Estado de México y de nuestro país, incluso de la historia mesoamericana, como el propio Nezahualcóyotl, que fue gobernante de esta ciudad. Sin embargo, insisto, conocemos poco, hay pocas investigaciones arqueológicas relacionadas con Texcoco. El caso de Tacuba es básicamente el mismo, porque además Tacuba, al ser uno de los grupos ganadores contra la revuelta, digamos que la guerra contra Azcapotzalco, pues Tacuba va a ser cubierto, tan pronto como llegaran los españoles, fue cubierto con construcciones relativamente modernas, es decir, se construyó iglesias, se construyó parte del pueblo, etcétera, etcétera, y Tacuba, pues seguramente que el asentamiento arqueológico está todavía encapsulado allá abajo de algunas de las partes de este barrio de la Ciudad de México. Entonces, lo que nosotros vemos es la unión de tres grupos étnicamente diversos, particularmente Texcoco y México Tenochtitlan, no eran el mismo grupo étnico, unos, insisto, eran nahuas, los otros acoloas, eh, es decir, son muy parecidos, pero realmente no son los mismos y ellos se sabían distinguir muy, muy claramente a través de, por ejemplo, temas como la religión o la organización política. Pero la unión de estos tres va a hacer que Azcapotzalco caiga rápidamente y que esa victoria convierta a estas tres grupos, a estas tres ciudades, en las grandes superpotencias del centro de México hacia más o menos 1428, que es el momento de la independencia de Azcapotzalco. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la historia de los mexicas, que es muy corta, tiene pues dos momentos. Uno es el momento de la construcción del imperio, que es todo esto que les he estado contando, en donde en 100 años, entre 1325 más o menos hasta 1428, ellos van a ser sujetos de Azcapotzalco. A partir de 1428 se independizan y entonces comienza, pues digamos, un efecto de boomerang muy importante porque estos tres, Tacuba, Texcoco y México Tenochtitlan, van a empezar a hacer exactamente lo mismo que hacía Azcapotzalco, es decir, empezar a tratar de dominar a golpe a todos, absolutamente todos los grupos vecinos. La diferencia, insisto, es que la unión de Texcoco con México Tenochtitlan le otorgó mucho, como decimos vulgarmente, músculo a los mexicas, y entonces pues comenzaron las campañas de conquista. Y ahí es donde vamos a empezar a ver a partir de el gobierno de Izcoatl y el gobierno de Moctezuma, el Huicamina, del primer Moctezuma, más o menos 1420, ya vamos a empezar a ver arqueológicamente e históricamente la importancia y crecimiento del imperio. ¿Por qué? Bueno, les pongo yo esta ofrenda que excavamos en el Templo Mayor hace un año. Es una caja, un tepetlacali, es una caja de piedra, no son comunes en el Templo Mayor de Tenochtitlan, las cajas de ofrenda suelen ser hechas con pequeños sillares, esto es una caja de piedra, en donde se metieron estas figuras que están adentro. Esto es bien interesante porque históricamente sabemos que Moctezuma el Huicamina se lanzó, por ejemplo, una de las primeras expansiones grandes fuera del Valle de México de los aztecas fue hacia el Valle de Morelos y hacia Guerrero. Y en Guerrero entraron, Moctezuma conquistó una región que nosotros llamamos arqueológicamente la región Mezcala. Y es muy interesante porque esta caja se manda a poner en la etapa 4 del Templo Mayor, la etapa que manda a construir Moctezuma, y lo que hace es enterrar nuevamente objetos que salieron de Guerrero. Estas piedras que ven ustedes, estos monitos, como decimos vulgarmente, estas figuras, ninguna se hizo en México Tenochtitlan, todas se hicieron en Guerrero. Este es un estilo muy, muy, muy particular de arte prehispánico que se da en el estado de Guerrero y se conoce, insisto, como arte mezcala.
¿Qué sucede o qué nos dice un hallazgo como este? Pues que Moctezuma ya había conquistado esta región de Mezcala, en cerca del río Balsas, en Guerrero, y que estaban ellos apropiándose de algunos símbolos, apropiándose de algunos objetos, como estas colecciones de figurillas, y que además se los estaba trayendo a México Tenochtitlan, al centro del imperio, para volverlos a ofrendar. Es una forma como de decir, eh, yo también soy de guerrero, por decirlo de alguna manera. Traerte las cosas de otra cultura implica un proceso de aceptación que es muy extraño, pero que es propio de los imperios que yo les decía hace un rato. No todas las unidades aceptan eso. Por ejemplo, en muchos lugares lo más común es no mezclarse con grupos de otras regiones. Es muy, muy común. Sin embargo, con un imperio lo que justamente vamos a ver es un acercamiento de todo el imperio y reflejarse en lo que llamamos la metrópolis, es decir, la capital del imperio. Y México Tenochtitlan tiene eso. Encontramos objetos de todos lados, pero particularmente además reliquias arqueológicas como esta, que insisto, nos indican que hacia 1460 aproximadamente ya se estaban apropiando de un montón de símbolos, y estos símbolos provienen, insisto, de más o menos una distancia de unos 220, 240 kilómetros en la región de Mezcala. Pero quiere decir que empezaban a conquistar las posiciones cercanas al Valle de México y empezaban a dominar unidades políticas bien establecidas como los señoríos, por ejemplo, de Cuauhnáhuac o de Huaxtepec en los valles de Morelos o hacia el estado de Guerrero, muchas regiones que hoy en día todavía conservan los mismos nombres, como por ejemplo Mezcala o Yopitzingo o algunas otras regiones en el estado de Guerreros y en muchas otras partes de México. Y así es como nosotros nos vamos dando cuenta de que los mexicas verdaderamente, no solamente en la historia, vaya, sino en la arqueología también nos podemos observar que estaban conquistando regiones y que se estaban trayendo todos esos productos. Hacia 1519 va a aparecer un documento que es excepcional, que se llama la matrícula de tributos. Está también reflejada en otro documento que se llama el Códice Mendocino, el Códice Mendoza, pero básicamente este libro que se llama La Tira de la Peregrinación es un documento prehispánico que es estas hojas que ustedes ven, están hechas en papel amate, y todos estos dibujitos que ustedes ven son dibujitos prehispánicos, son dibujitos de las cosas que estaba pidiendo el emperador de México Tenochtitlan a diferentes regiones. En este caso es lo que le está pidiendo a Huaxtepec, que es obviamente la región de Huastepec en el Valle de Morelos. Y esto es para que vean ustedes cómo en un documento, que ya de por sí es raro encontrar un documento, un códice, pues lo que nos informa es verdaderamente terrorífico, porque esto que ven ustedes aquí, estos como dibujitos, es que está pidiendo el emperador de México Tenochtitlan, les está pidiendo trajes de guerrero y les está diciendo cómo tienen que hacerlos, es decir, de qué estilo. ¿Por qué? Porque este es un tipo de guerrero, este es otro, este es un guerrero coyote, este es un guerrero huaxtecatl o huasteco, este es un guerrero tomí, aquí está un cuaxolotl o guerrero de xolotl, un guerrero jaguar, un tititl, que son unos guerreros con unas representaciones muy parecidas a la muerte. El problema es que estos trajes que vienen con cada uno con su escudo, estos son trajes muy complejos de hacer, porque son trajes de algodón, es decir, requieres obtener algodón en el Valle de Morelos, no es difícil, pero requieres tener algodón para la base, y encima estos colores tan variados, verdes, amarillos, rojos, es porque se decoran esos trajes con plumas. Los guerreros básicamente van como si fueran pajarotes a la guerra, es decir, van cubiertos de plumas. ¿Por qué? Porque la pluma es un objeto sagrado, son objetos pertenecientes a las aves. Y entonces, obviamente, estos son una serie de elementos que tienen que ver de una manera muy llamativa con las apariciones o lo que se estaba pidiendo. Es decir, cuando el emperador de México Tenochtitlan pide uno de estos
uno de estos trajecitos, pues pone a la gente de Huastepec a parir chayotes, porque tiene que conseguir miles de plumas de ciertos colores y ponerse a diseñarle trajes y trajes. Estas banderitas significan que está pidiendo 20 trajes, 20 escudos. Aquí abajo nada más pide uno, es decir, vienen trajes sencillos, pero aquí está pidiendo 20 de este y 20 de este, y el resto está pidiendo trajes sencillos. Esos trajes son fundamentales. ¿Por qué? Porque porque los mexicas lo que van a hacer con esos trajes es que se los va a entregar al cada uno de los guerreros distinguidos el propio emperador. Por lo tanto, son trofeos de guerra y son formas de señalar los órdenes militares existentes. Es decir, cada uno de estos no es un capricho, es un orden de un guerrero, de guerreros, el orden del ejército mexica. Por lo tanto, era fundamental. Pero además, se le piden granos, se le piden otros elementos, y esto que ven ustedes aquí abajo, estos rectángulos, son mantas de algodón con estos diseños, y el arbolito que ustedes ven arriba es la manera en la que los mexicas representaban el número 400. Quiere decir que está pidiendo 400, 800, 1200, 1600, 2000 y la línea de abajo otras 2000. Hay 4000 mantas de algodón que le está pidiendo cada 6 meses el emperador de México Tenochtitlan a el señor de Huastepec. ¿Qué sucede? Pues que obviamente al señor de Huastepec hacía su matemática y entonces decía, ah, caray, pues creo que me conviene pagarle al señor de Tenochtitlan, porque si no, va a arrasar con nosotros. Y entonces, mucha gente, muchos grupos no peleaban, fueron conquistados, digamos, a la buena, por decirlo de alguna manera. Es decir, con la amenaza de la fuerza, pero sin realmente haber tenido nunca guerra. Y por eso es que los mexicas van a ir avanzando y avanzando y avanzando notablemente y de una manera muy rápida. Vean, este es un caso tal vez extremo, que es la matrícula de tributos, pero relacionada con la provincia del Soconusco. Esta es una provincia de las últimas que se conquistaron hacia más o menos el año de 1500, 1502. El primero en llegar fue Ahuizotl y después Moctezuma II consolidó la victoria en esta región. Es decir, le mandaban a México Tenochtitlan cosas desde los valles, desde las zonas altas de Guatemala. Es una locura. Pero vean nada más lo que está pidiendo, y esto es algo bien interesante. Piden pieles de jaguares, cacao, aves muertas. Este es un ave que se llama Xiutototl, que es un ave de plumas azules. Sus plumas están por ejemplo, en el penacho de Moctezuma, por ejemplo. Piden manojos de plumas, besotes de oro, es decir, piezas de oro. Es decir, se están pidiendo cosas específicas que abundan en esas regiones. Y eso es algo propio que hacen los imperios. Los imperios saben económicamente o se informan de cuáles son los beneficios económicos de cada región y dicen, ah, pues vamos a conquistar estas regiones porque obviamente pues hay todos estos recursos que le permitían a los aztecas también desarrollar mayores zonas económicas donde ellos controlaban el flujo de los productos. Entonces, no solamente es un imperio de conquista, sino es un imperio económico. Están diseñando la economía de todas las regiones que están alrededor de su imperio, y eso es verdaderamente un trabajo monumental.